En ocasiones, cuando estamos hablando en público, nos damos cuenta de que hay situaciones bastante incómodas, situaciones conflictivas en muchas ocasiones, porque quizás algunas personas pues están en contra de esa persona que habla, en contra del orador, quieren desafiarla, quieren demostrarle que esa persona está equivocada, y realmente si estamos arriba del escenario tendremos que saber gestionar esos momentos tan incómodos. Lo primero que tenemos que saber es que las personas que hacen preguntas incómodas en muchas ocasiones lo que buscan es algún tipo de protagonismo. Así que tampoco nos lo tomemos de forma personal, simplemente es una cuestión que no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Estas personas buscan más protagonismo, así que tampoco te lo tomes demasiado mal y vamos a ver cómo podemos resolver estas preguntas incómodas. Lo primero que podemos hacer, quizás para evitarlas, es ser más humanos. En muchas ocasiones lo que nos aparece es una pregunta difícil, una persona conflictiva, porque no hemos sido lo suficientemente empáticos, comprensivos, o porque hemos ido por ahí de superhombres y de supermujeres, y evidentemente cuando vamos como tan crecidos, el público a veces nos desafía. En esta ponencia todos vais a saber cómo en los próximos 15 días podéis aumentar un 100% vuestras ventas, cómo podéis conseguirlo y cuál es la forma de lograrlo. Vais a ser todos excelentes vendedores gracias a un método infalible que ha funcionado en todo el mundo y a todos los vendedores. A partir de ahora tú vas a vender en 15 días un 100% más. No utilices otra forma porque no funciona, solo funciona este método. Si yo hago una ponencia de este tipo, a buen seguro tendré personas que me dirán: César, cuidado, te estás pasando, te estás equivocando, quizás esto no sea para mí. Y esas personas me desafíen. Así que si fuéramos un poco más humanos, seguramente nos evitaríamos a muchas personas conflictivas. Cuidado con ser muy categóricos, cuidado con decir que esta es la verdad absoluta, con sembrar algún tipo de dogma. Cuidado con esto, porque cuando yo soy muy rígido en este sentido, mi público tiene otra forma de pensar en muchas ocasiones y me va a desafiar. La siguiente forma de lograr que aparezcan menos preguntas difíciles es hacer que sea un evento participativo. Cuando hacemos que un evento sea participativo, le estamos dando también el protagonismo a nuestro público. Cuando lanzamos preguntas, cuando decimos qué opináis de esto, qué os parece esto otro, cómo lo ves tú concretamente, lo que estamos haciendo ya es que esa energía del público ya se empiece a volcar un poquito también en ese evento. Y de alguna manera aparezcan menos elementos disonantes. Si no permitimos que exista esa participación, hay muchas personas del público que van a estar dándole vueltas a algo y cuando llegue el final de nuestra presentación lanzarán esa pregunta incómoda y difícil que no han podido expresar previamente. Por este motivo, hacer que el evento sea participativo, que se involucren personas, que existan preguntas, que las personas puedan opinar, siempre va a ser recomendable cuando el evento lo permita. Cuando hay pocas personas en nuestra presentación, estamos en una mesa de reuniones con 10 personas, por ejemplo, con 7 personas, hay una fórmula que funciona bastante bien, que es crear sintonía con la persona que ha hecho esa pregunta. Crear sintonía quiere decir, en definitiva, copiar su lenguaje no verbal. Marta ha hecho una pregunta muy difícil desafiando a César Piqueras. Madre mía, ¿qué hacemos? Pues yo lo que hago en ese caso concreto es que adopto la postura corporal de Marta. Incluso trato de mimetizar cómo son sus gestos, su forma de hablar, su tono de voz. Cuando creamos sintonía con una persona, en definitiva, lo que empieza a pasar es que hay menos conflicto y todo se resuelve de una forma mucho más fácil. Más todavía, si antes de esta reunión yo ya sé que Marta va a poner problemas, lo que haré es que desde el comienzo de la reunión, desde que Marta entra por la sala, yo ya creo sintonía con ella. La miro un poquito más a los ojos, copio más su lenguaje no verbal, hablo de las cosas que le interesan a Marta, para que cuando llegue el momento clave, Marta no quiera poner problemas y se lleve de alguna forma muy bien conmigo. Una forma de evitar situaciones conflictivas en un evento es acercarnos a las personas. Acercarnos a ellas antes de que les dé por hacer esa pregunta tan difícil. ¿A qué me refiero concretamente? Imagina que tienes una presentación de producto y has definido que tu sala tiene que ser una sala así, en forma de U, por ejemplo, en la que hay sentadas aquí, pues, 9 clientes potenciales tuyos, o 9 personas que pueden criticar aquello que estás diciendo, y tú estás sentado aquí, mejor dicho, de pie, hablando con ellas. ¿Qué sería recomendable hacer para evitar situaciones conflictivas
con esta persona que sabes que es una persona que va a provocar problemas porque es esa persona conflictiva del grupo que suele provocar problemas. Lo ideal es que te acerques más a ella, es decir, que en ocasiones cuando estés hablando para todo el grupo no solo te muevas por aquí y por aquí, sino que también te permitas acercarte por esta zona e incluso muy recomendable que hablando para el grupo te permitas acercarte por esta zona, en ocasiones estando por aquí, cerquita de esta persona que puede ser conflictiva. Esta cercanía genera en esta persona la sensación de que no tendría que estar en conflicto contigo. No estamos generalmente en conflicto con aquellas personas que están cerca de nosotros. Ante el conflicto, las situaciones incómodas, siempre vamos a mostrar seguridad. ¿Y cómo se muestra la seguridad? Pues lo haremos con la mirada, es decir, mirando a los ojos a nuestro interlocutor sin bajar ni cambiar la mirada, mostrando seguridad. Podemos mostrar contundencia también con nuestro lenguaje no verbal, si hubiera que hacerlo, pero también sobre todo con la postura. Misma anchura de los hombros, pies quietos, nada de irse hacia atrás, porque se interpreta como una señal de debilidad. Imagina que yo recibo una pregunta incómoda de alguien y nada más recibirla me voy un poquito hacia detrás. Es una debilidad, igual que si agacho la mirada. Estoy mostrando debilidad a la otra parte. En ocasiones, si tenemos la solución a esa pregunta difícil que nos han dado, pues la diremos, por supuesto que sí, pero también hay que ser honestos si no tenemos la solución. Si no tenemos la solución, pues perfectamente pospondremos esa solución. Pues tomo nota de lo que acabas de comentar y además, como me gustaría explicar esto con un poquito más de detalle, si te parece bien, ahora nos intercambiamos los emails y te envío todo este detalle por email. Pues mire, en este momento no tengo toda la información que usted necesita y si me lo permite, lo que voy a hacer es contactar con usted posteriormente a esta conferencia y así le envío esos datos. Y también una pequeña técnica que vamos a utilizar es que ante la pregunta de la otra persona vamos a cuestionarla. Es decir, no tenemos la respuesta, sabemos que esa pregunta la hace la persona para ganar protagonismo y nosotros vamos a ponerla en cuestión. Y lo haremos de la siguiente forma. César, eso que has dicho no tiene ningún sentido. Bueno, Rubén, yo entiendo que te parezca así, pero me gustaría saber qué piensan los demás. ¿Para alguien esto que he comentado tiene sentido? De esta forma lo que estoy haciendo es cuestionar lo que ha dicho en este caso Rubén y sobre todo, pues no es una cuestión mía, pero ¿para alguien ha valido esto? ¿Ha tenido sentido? De esta forma lo que hacemos es cuestionar. Cuestionamos lo que ha dicho la persona lanzando la pelota hacia afuera. No vamos a discutir, nunca lo haremos con nuestro público y sí, pues lo cuestionaremos. Oye, ¿para alguien esto ha tenido sentido? Responder preguntas y gestionar situaciones conflictivas es todo un arte. Aquí tienes ya algunas respuestas. Ahora se trata de lanzarse al ruedo y realmente exponerse para poder empezar a practicar y a fortalecer tu músculo de las situaciones conflictivas y las preguntas difíciles que te lanza el público. Una técnica bastante avanzada para aquellas personas que hablan en público de vez en cuando es la utilización de frases repetitivas. Mediante determinadas frases que decimos periódicamente, anclamos al público en un sentimiento, en un concepto o en un conocimiento. Si yo te dijera, por ejemplo, I have a dream, tengo un sueño, ¿a quién te recuerda? Por supuesto que te recuerda a Martin Luther King, con su mítico discurso, tengo un sueño, I have a dream. Y si te fijas bien en cómo está estructurado este discurso, esta frase Martin Luther King Jr. la repite en múltiples ocasiones durante su discurso. Así que nos encontramos un discurso con este hilo conductor. Tengo un sueño. Y de esta forma va repitiendo cuál es su sueño y cuáles son las distintas variantes de su sueño. Pero al final lo que se te queda es que esta persona se atreve a soñar, tiene un sueño y sueña con una humanidad igual, sueña con un mundo mejor, sueña con una realidad distinta para todos nosotros. Yo tengo un sueño. Ese mítico discurso hoy en día se ha quedado grabado en todas nuestras mentes. Así que cuando quieras tener más impacto al presentar, utiliza una frase o una palabra que sirva de gancho para tu público. Imagina, por ejemplo, que tenemos una empresa y hemos estado hablando para las 500 personas de nuestra empresa, hemos dado un discurso centrados en la importancia de la actitud que tenemos que tener este año para lograr crecer,
en la medida que necesitamos. Y no hace falta que os diga la importancia que tiene la actitud para una empresa como la nuestra. Para mí, actitud son personas. Para mí, actitud son emociones. Actitud realmente es pasión. Actitud es venir cada día a trabajar sabiendo que vas a hacer algo que te encanta y que tienes la posibilidad de cambiar la vida de tus clientes. Actitud es sonreír. Actitud realmente es hacer lo mejor que puedas tu trabajo cada día para lograr marcar una diferencia. Y eso es la actitud. Muchas gracias. En este caso he repetido la palabra actitud en muchas ocasiones para poder generar un final de discurso. Así que cuando quieras tener todavía más impacto en tu presentación, utiliza una frase, utiliza una palabra para repetirla e introducir cada vez conocimientos nuevos. Es una técnica muy utilizada en el discurso político y se utiliza sobre todo cuando queremos darle más énfasis a un momento determinado, aumentar el nivel de energía de nuestro discurso y hacer que las personas se queden así como sorprendidas esperando qué va a ocurrir ahora. Una de las técnicas del lenguaje más avanzadas que conocemos para poder influir en nuestro público cada vez que hacemos una presentación es el lenguaje hipnótico. El lenguaje hipnótico no nos ayuda evidentemente a hipnotizar a nadie. Lo que pretende el lenguaje hipnótico es hacer que nuestro público reflexione sobre algunas cuestiones que estamos comentando, que se las tome más en serio. De alguna forma nos hace personas más influyentes. Y para aprenderlo vamos a revisar las estructuras más importantes que debes conocer para que de esta forma y de una forma muy sencilla, cada vez que hables para tu público, puedas utilizarlas. Así que vamos allá. ¿Qué es lo que debes saber sobre lenguaje hipnótico? ¿Cuáles son los puntos clave de la comunicación con lenguaje hipnótico cuando hablamos para otros? Bueno, es muy sencillo y vamos a ir a nuestra primera estructura. Se llama conjunción simple. Conjunción simple es cuando decimos una i, unos puntos suspensivos, otra i, otros puntos suspensivos y luego introducimos algo que queremos que nuestro público tome como cierto, aunque a lo mejor todavía no sea así del todo, pero queremos que ellos empiecen a contemplarlo. Sería algo así como, por ejemplo, bien, y ahora que todos hemos tomado café y además tenéis en vuestras mesas nuestro catálogo de nueva temporada, vais a ver las ventajas que tienen todas estas prendas para vuestras tiendas. Las ventajas que tienen todas estas prendas para vuestras tiendas quizás no sea verdad, todavía no lo hemos demostrado, pero yo ya quiero que mi público empiece a pensarlo. Por lo tanto, lo diré después de dos cosas que son obvias y verdad. Y ahora que ya hemos tomado café y además tenéis nuestro catálogo de nueva temporada sobre la mesa, vamos a ver las ventajas que tienen nuestras prendas para vuestras tiendas. En definitiva, conjunción simple es muy sencillo y nos ayuda sobre todo a introducir algunos elementos clave en nuestro discurso. Otra de las estructuras del lenguaje hipnótico se llama causa y efecto. Cada vez que decimos una causa y un efecto, nuestro público suele tomarlo como cierto. No dedicar tiempo a tu formación puede hacer que el día de mañana realmente pierdas oportunidades profesionales. No cuidar de tu alimentación lo suficiente puede hacer que el día de mañana tengas menos calidad de vida. En definitiva, decimos una causa y decimos un efecto. Lectura mental. La lectura mental es nuestra siguiente estructura y esta es muy recomendable para hacer discursos cuando hablamos en público. Lectura mental serían ejemplos como los siguientes. Imagino que alguna vez os habréis preguntado cómo podemos hacer crecer nuestra felicidad. Es posible que en alguna ocasión te haya parecido interesante estudiar o practicar meditación. Imagino que para ti será importante tu bienestar. Como vosotros sabéis, la felicidad es lo más importante. Lectura mental son, en definitiva, frases que utilizamos que contienen estos comienzos. Imagino que para vosotros será importante. Como vosotros sabéis, es posible que alguna vez os haya ocurrido. Imagino que alguna vez os habrá pasado. Sé que os estaréis preguntando cómo. Cuando yo estoy diciendo todo esto, evidentemente estoy poniendo suposiciones en la mente de las personas que me escuchan. Estas personas, si yo no digo una cosa que realmente es incierta o una cosa que realmente se sale del sitio, mi público va a reflexionar sobre ello. No tendría sentido que yo te dijera, por ejemplo, imagino que alguna vez has pensado en cómo incrementar un 15% tus ventas. Esto no tiene ningún sentido porque tú no lo has pensado.
Sin embargo, si tú eres un vendedor y me estás escuchando y yo te digo, imagino que alguna vez habrás pensado en cómo puedes hacer crecer tus ventas, a buen seguro vas a decir con la cabeza que sí, que lo has pensado. Porque ¿qué vendedor no ha pensado en mejorar sus ventas alguna vez? La lectura mental es fundamental y la utilizamos mucho en los discursos que preparamos y que hacemos. Así que no te pierdas esta técnica. 3 técnicas más muy sencillas. Una de ellas le llamamos generalizaciones. Es cuando hablamos de forma genérica. Cuando hablamos de, por ejemplo, las mejores empresas son aquellas que invierten en el desarrollo de sus equipos. Los mejores profesionales son aquellos que dedican tiempo a su formación. En definitiva, decimos palabras genéricas, empresas, profesionales, personas, la gente. En definitiva, no concretamos. Lo que hacemos de alguna forma es dejar algo muy genérico para que las personas que reciben el mensaje piensen, ah, caramba, yo también estoy dentro de ese grupo. Otra técnica que nos ayuda mucho es cuando hacemos omisiones. Las omisiones son unos puntos suspensivos. En esos momentos no decimos nada, hacemos un silencio. Es posible que alguna vez hayáis pensado en cuál es la clave de la felicidad. ¿Qué es realmente, o cuál es el secreto, mejor dicho? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Sabéis qué? Yo un día lo descubrí y me di cuenta de que el secreto de la felicidad, en definitiva, es algo que está dentro de nosotros mismos. Cada vez que hacemos un silencio, las personas piensan, reflexionan, incluso algunos de ellos sacan sus propias conclusiones. También una omisión sería no acabar la frase. Es posible que alguna vez hayáis estado con una de esas personas que te hacen sentir muy especial. Ese tipo de personas que tienen... es tan bonito estar con una persona de estas. También cuando dejas una frase sin acabar, como con puntos suspensivos, en tu público estableces un sentimiento de reflexión y de wow, ¿qué será lo que viene después? Y finalmente, la última estructura del lenguaje hipnótico importante cada vez que hablamos en público son las frases y las citas de otras personas. Y ya sabéis, como dijo Gandhi, conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo. Muchas gracias. Mi admirado, el doctor Miguel Ruiz, tiene un libro excelente que te recomiendo leer que se llama Los 4 acuerdos. En los 4 acuerdos encontrarás 4 acuerdos que son muy importantes para sentirte más feliz y satisfecho con tu vida. Pero el primero de ellos es el mejor. Este acuerdo nos viene muy bien cada vez que hablamos en público, porque el acuerdo nos dice que seamos impecables con nuestras palabras. La importancia del lenguaje es crucial cada vez que comunicamos para muchas personas. Nuestras palabras realmente van a ser interpretadas por los demás, van a provocar sensaciones en nuestra audiencia, van a provocar emociones en aquellas personas que nos escuchan. De ahí la impecabilidad que nos dice el doctor Miguel Ruiz, de ahí la importancia de cuidar cada palabra que decimos a los demás. Piensa que el lenguaje realmente tiene connotaciones para todos nosotros. Si yo digo una palabra como por ejemplo problema, no hay duda de que tú vas a tener una sensación determinada al escuchar esta palabra. Pero si yo dijera otra palabra, por ejemplo, por contrapartida, solución, a buen seguro vas a tener otra sensación distinta a cuando escuchabas la palabra problema. Ser impecable con nuestras palabras cuando hablamos en público nos habla de esto precisamente, de que tenemos que cuidar el lenguaje que decimos a los demás para evitar decir palabras que tengan connotaciones negativas, palabras que puedan hacer que nuestro discurso genere una sensación negativa, una emoción negativa en el auditorio que nos está escuchando. Así que uno tiene evidentemente que fortalecer su lenguaje, que aprender a hablar de forma más positiva, con palabras positivas, crecer, mejorar, aumentar, positividad, rendimiento, óptimo, mejora, posibilidad, ilusión, pasión, ambición. Hay tantas palabras positivas. Y además, cuando uno utiliza palabras positivas para hablar con su público, también está mejorando a nivel personal y está creciendo. Porque en el momento en el que dejamos de decir algunas palabras negativas, empezamos a decir a los demás y también a nosotros mismos palabras positivas. Cambiar nuestro vocabulario es la mejor y más sencilla forma de cambiar nuestra vida. Y si quieres que te dé un pequeño consejo para mejorar esta competencia, lo que te diré es que te fijes mucho mejor a partir de ahora cada vez que escribes un email,
cada vez que escribes un WhatsApp, un mensaje de texto, cada vez que escribes, analiza, antes de darle a enviar, analiza qué palabras has escrito. Identifica de ese mensaje qué palabras eran negativas y cuáles eran positivas. Y una vez lo hayas hecho, corrige o cambia aquellas palabras negativas por palabras positivas. Eso hará que tu comunicación tenga más impacto. Y cuando hablas para una audiencia, esto es la clave.